Shalom, shalom, amados hermanos de la casa de Israel. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio Enehat de la Parashá Besot Averajá, que significa y esta es la bendición. Llegamos hoy al estudio de la séptima alía en el libro de Devarim, Deuteronomio en español, capítulo 34, versículos del 1 al 12. Antes de empezar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten atorá. Amén. Iniciamos en el capítulo 34, versículos 1 al 3. Moshe subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisaj, frente a Jericó, y Yahvé le mostró todo el país, Gilad hasta Dan, todo Naftalí, la tierra de Efraín y Menashe, toda la tierra de Yehudá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, el valle de Jericó, la ciudad de palmeras hasta Zoar. Este pasaje nos deja entender que Yahvé le mostró a Moshe no solo la tierra en su plenitud, sino que también la manera como estaría distribuida tribalmente. Esto nos enseña que la distribución de la tierra prometida no fue hecha por mano de hombre, sino que fue hecha por Yahvé mismo. Los versículos 5 y 6 dicen así: Así que Moshe, el servidor de Yahvé, murió allí, en la tierra de Moab, por mandato de Yahvé. Él lo enterró en el valle de la tierra de Moab, cerca de Bet Peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Tras la muerte de Moshe, se desató una lucha angelical, la cual está registrada en Yehudá, Judas capítulo 1 versículo 9. Pero ni aun Micael, el príncipe de los mensajeros, cuando contendía disputando con el acusador sobre el cuerpo de Moshe, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yahvé te reprenda. Es por eso por lo que Yahvé lo sepultó en un lugar desconocido para todos, incluso para Asatán. Versículo 7. Moshe tenía 120 años de edad cuando murió. Sus ojos no estaban oscurecidos ni su vigor menguado. El hecho de que Moshe muriera con esas excelentes condiciones físicas es la evidencia de una vida de completa entrega a Yahvé, pues él ha prometido en Teilim, capítulo 92, versículos 12 al 15: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Lebanón. Plantados en la casa de Yahvé, florecen en los atrios de nuestro Elohim. Aún en la vejez todavía dan fruto, están vigorosos y verdes, testificando que Yahvé es recto. Él es mi roca y no hay injusticia en él. Versículo 8. Y los israelitas lloraron a Moshe en las estepas de Moab por 30 días. El periodo de duelo y lamento por Moshe llegó a su fin. 30 días de duelo, de la misma manera que lo habían hecho por Aarón, como lo vemos en Bemidbar, Números capítulo 20, versículo 29. La comunidad entera supo que Aarón había exhalado su último aliento. Toda la casa de Israel le hizo duelo por 30 días. El número 30 está dado por la letra hebrea Lamed y tiene relación con la enseñanza. Esa era una de las tareas de Aarón y Moshe, enseñar la Torá al pueblo. 30 en hebreo es Sheloshim, del Strong número 7970, múltiplo del Strong número 7969, 30 trigésimo. Sheloshá, del Strong número 7969, que significa número 3, ocasionalmente tercero, triple, tercero, 3 veces, 300, decimotercero, al tercer día. Descomponiendo la palabra en hebreo Sheloshim, vemos Shim, que se representa con fuego eterno o revelación; Lamed, aprender o enseñar; Yod, chispa divina; Mem, fuente de sabiduría. La ley de fuego, según Devarim capítulo 33 versículo 2, que es divina, fue lo que ellos mostraron a través de su vida. Ellos fueron una fuente de sabiduría para el pueblo. Versículo 9. Entonces Yoshua, hijo de Nun, quedó lleno de espíritu de sabiduría porque Moshe le había impuesto las manos, y los israelitas le hicieron caso,
haciendo como Yahvé le había mandado a Moshe. Una vez impuestas las manos sobre Yehoshua, él quedó establecido como el líder de la nación, con todas las herramientas espirituales necesarias. Esta práctica simboliza la consagración, así como la investidura de poder y autoridad sobre quien se aplica. Rab Shaul no comenzó su ministerio hasta que no le fueron impuestas las manos, como está escrito en Maaseh, Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Una vez, cuando estaban adorando al Adón y ayunando, el Ruach HaKodesh les dijo: aparten para mí a Barnabá y Shaul, para el trabajo al que los he llamado. Después de orar y ayunar, les impusieron manos y los enviaron de camino. La imposición de manos es una doctrina medular y básica que deben conocer todos los iniciados en la fe hebrea. Esto dice Ibrim, Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Por eso dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach y avancemos hacia la madurez, sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Elohim, de la enseñanza sobre inmersiones, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿En qué consiste esta doctrina de imposición de manos y para qué o cuándo se usa? Primero, consagrar a alguien para el servicio a Elohim. Bemidbar, Números capítulo 27, versículo 23 dice: le puso las manos encima y lo comisionó como había hablado Yahvé mediante Moshe. Devarim capítulo 34, la primera porción del versículo 9. Entonces Yehoshua, hijo de Nun, quedó lleno del espíritu de sabiduría porque Moshe le había impuesto las manos. Maaseh capítulo 6, versículo 6. Los presentaron delante de los enviados y ellos, después de orar, les impusieron las manos. Capítulo 13, versículo 3 de Maaseh. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que está en ti, que se te ha dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22, la primera porción. No impongas las manos a ninguno con ligereza. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por esta razón, vuelvo a recordarte que avives el don de Elohim que hay en ti por la imposición de mis manos. Segundo, llenura del espíritu de Yahvé. Devarim capítulo 34, versículo 9, la primera porción. Entonces Yehoshua, hijo de Nun, quedó lleno del espíritu de sabiduría porque Moshe le había impuesto las manos. Maaseh capítulo 8, versículo 17. Enseguida les impusieron las manos y recibieron espíritu de santidad. Maaseh capítulo 19, versículos 5 y 6. Cuando oyeron esto, se sumergieron para el nombre del maestro Yeshua HaMashiach, y cuando Shaul les impuso las manos, vino sobre ellos el espíritu de santidad y empezaron a hablar en otros idiomas y profetizaban. Tercero, bendecir a otros. Lo vemos en Bereshit, Génesis capítulo 48, versículo 14. Pero Israel alargó su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, porque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, cruzando así las manos, aunque Menashe era el primogénito. Bemidbar capítulo 6, versículos 23 al 27, la bendición arónica. Mateo capítulo 19, versículos 13 y 15. Luego le presentaron unos niños para que les pusieran las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron y después de poner las manos sobre ellos, se retiró de allí. Cuarto, para sanar. Mordecai, Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Y vino a él un leproso implorándole y de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua, lleno de compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Si analizamos con mayor profundidad el significado de este acto, podemos entender claramente lo expresado en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 22. No impongas las manos a ninguno con ligereza, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro.
Según estos versos, el caso de Moshe y Yehoshua es un acto de transferencia. Lo vemos en Bamidbar capítulo 27 versículos 18 al 21. Yehoshua, sucesor de Moshe. Aarón, por ordenanza de Elohim, también impuso sus manos sobre el macho cabrío. Esto aparece en Vaikra, Levítico capítulo 16, versículo 21 a la primera porción. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del chivo vivo y confesará sobre él todas las maldades y transgresiones de los israelitas. En los manuscritos del Mar Muerto se atribuye a Abraham la imposición de manos en el momento de orar para sanar al faraón, al Paroj. Oré por él e impuse mis manos sobre su cabeza. La plaga fue removida de él, fue expulsado de él el espíritu maligno y él vivió. Es un acto muy delicado y de sumo cuidado. No podemos imponer las manos a cualquiera, ni podemos dejarnos imponer las manos de cualquiera. Al hacerlo, nos estamos identificando con la persona de la cual se está recibiendo la imposición de las manos y viceversa. No se debe dar liderazgo a cualquiera a la ligera, ya que al otorgar liderazgo a una persona que no anda en santidad, el que impone manos se hace partícipe de los pecados del que se le impone. Entonces, al aprobar a alguien como líder, se está aceptando que lo que hace está bien. Cuidado, es imprescindible evaluar antes de actuar. Ahora bien, el ser humano normal tiene dos manos. Dos corresponde, primero, a la letra Bet, que significa morada o templo de Yahvé. Nuestras manos, que son dos, reflejan el accionar, el que vive en nosotros. Somos el templo de Yahvé. Segundo, es también el número de testigos que se necesita para declarar confirmando un asunto. Corintiyim Bet, 2 de Corintios capítulo 13 versículo 1 dice: esta es la tercera vez que voy a ustedes, por la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo el asunto. Devarim capítulo 19 versículo 15: un solo testigo no puede validar contra una persona cualquier culpa o delito, por cualquier ofensa que se cometa. Un caso puede ser válido únicamente por el testimonio de 2 o más testigos. Las manos son testigos de lo que hacemos o declaramos al imponerlas. Cada mano tiene 5 dedos. 5 corresponde a la letra Hei, que implica transferencia, exhalación, el habla o las palabras, dando a entender que fueron puestas ahí para dar, para hacer bendición y transferencia. Las dos manos suman 10 dedos. 10 es la letra Yod, la cual nos habla de la chispa divina. Es decir, nada podemos dar que sea bueno si no tiene la chispa divina. Si no viene de Elohim, transferimos lo que recibimos. Versículos 10 al 12. Nunca más se levantó en Israel un profeta como Moshe, a quien Yahvé distinguió cara a cara, por las diversas señales y portentos que Yahvé lo envió a desplegar en la tierra de Mizraim, contra el Paroj y todos sus cortesanos y todo su país, por toda la grandeza y temible poder que desplegó Moshe delante de Israel. No se levantó porque el profeta que es como Moshe es el Mesías. Este es más que profeta, es Elohim mismo. Devarim capítulo 18 versículo 15 dice: Yahvé tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo. A él deberán hacerle caso. Matiyá capítulo 17 versículo 5. Todavía estaba él hablando cuando una nube brillante les hizo sombra y se oyó una voz que salía de la nube diciendo: este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo a él. Yohanan, Juan capítulo 6 versículo 14. Entonces cuando aquella gente vio el milagro que había hecho Yeshua, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Yohanan capítulo 7 versículo 40. Entonces cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, dijeron: verdaderamente este es el profeta. Maasé capítulo 7 versículo 37. Aquel Moshe fue el que dijo a los hijos de Israel: Yahvé su Elohim les levantará un profeta de entre sus hermanos semejante a mí. Maasé capítulo 1 versículos 2 y 3. Hasta el día en que se lo llevaron arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu de Santidad a los enviados que había escogido. A ellos se les presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Ellos lo vieron y él les hablaba acerca del reino de Yahvé. Luego de este precioso estudio, podemos concluir que la muerte de Moshe no fue una tragedia debido a su avanzada edad. Su vida fue de obediencia. Israel no fue dejado sin liderazgo. En la vida es necesario pasar por transiciones que nos llevan a otro nivel de fe. Es necesario saber quién es el líder que guiará a la próxima generación, hacia dónde mirar y a quién escuchar. Es un tema clave en estos momentos difíciles, donde todos dicen tener la verdad, o al menos muchos dicen estar en el buen camino. No podemos dejar este maravilloso manual, la Biblia, para saber y discernir qué líderes están en lo correcto y cuáles no. Una verdad diluida en una mentira es tan dañina como una mentira pura. Hermanos míos, seamos sobrios porque estamos viviendo tiempos difíciles. Elohim mismo fue quien sepultó a Moshe. Devarim capítulo 34 versículos 5 y 6. Así que Moshe, el servidor de Yahvé, murió allí, en la tierra de Moab, por mandato de Yahvé. Él lo enterró en el valle en la tierra de Moab, cerca de Bet-peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. La muerte de Moshe es mencionada en Yahudá capítulo 1 versículo 9, pero ni aun Micael, el príncipe de los mensajeros, cuando contendía disputando con el acusador sobre el cuerpo de Moshe, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yahvé te reprenda. Aquí hace referencia al conocido libro La Asunción de Moshe. El adversario alegaba que debía quedarse con el cuerpo, pues este era un homicida. Lo vemos en Shemot capítulo 2, versículos 11 al 15. Por homicidio, Moshe huye de Misraim. Esto nos deja una enseñanza más sobre la muerte de Moshe. No debemos blasfemar sobre las potestades que hay en el mundo espiritual. Hoy en día vemos personas declarando maldiciones sobre entidades espirituales. Esto los lleva al orgullo espiritual y a creerse fuertes en su fe, pero no fuertes en Elohim. Por eso, al enfrentarnos a entidades espirituales, lo que debemos pronunciar es que Yeshua te reprenda, ya que actuamos en su nombre porque vivimos sujetos a su nombre. También podemos decir que el Adón, el Señor, te reprenda. Podemos consultar Zacarías capítulo 3 versículo 2. Pero el mensajero de Yahvé le dijo al Satán: Yahvé te reprenda, Satán, Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda, porque este es un tizón arrebatado del fuego. Kefabet, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Kefabet capítulo 2 versículos 9 al 12. Entonces Yahvé sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio, y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los mensajeros, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante de Yahvé, pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales creados por naturaleza para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Que Yahvé nos otorgue bendición. Amén. Hazag, Hazag, Benit Haseg. Sé fuerte y que nos fortalezcamos. Gracias al Eterno cesamos ahora de nuestras actividades para concentrarnos en nuestro Rey Celestial. Les deseamos un feliz y bendecido día de descanso y conocimiento de nuestro Abba Kadosh, en el nombre que es sobre cualquier otro nombre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shabbat Shalom, familia.